Vamos a ir a Génesis capítulo 34, porque hoy tenemos un desafío interesante. Y ese desafío interesante es abarcar 2 capítulos. Así que, pues bueno, vamos a entrar. De hecho, estaba pensando, ¿los leemos, no los leemos? Y yo decía que no, pero bueno, vamos a leerlos mejor. Vamos a leerlos porque ahora sí que no hay prisa, ¿verdad? Entonces vamos a leer capítulo 34, capítulo 35 de Génesis y luego vamos a ir meditando en algunas porciones. Yo te pido que me acompañes con tu Biblia. Otra vez, no hay diapositivas para que ahí me vayas siguiendo con tu Biblia. Y de repente un día voy a volver ahí con diapositivas, pero hoy no. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Capítulo 34 de Génesis dice de la siguiente manera: Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera, porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos. Salud. El alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes, y les ruego que se la den por mujer. Enlácense con nosotros en matrimonio, dennos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuanta dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan, pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros es una deshonra. Solo con esta condición los complaceremos, si ustedes se hacen como nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones. Entonces sí les daremos nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros y tomaremos con ustedes y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad: estos hombres están en paz con nosotros, déjenlos pues morar en la tierra y comerciar en ella. Porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosle nuestras hijas. Pero solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Escucharon a Hamor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana, y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo.
También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y sus mujeres y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿no había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes y purifíquense y cámbiense los vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje, hubo gran temor en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces salieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, que de hecho significa hijo de mi dolor. Pero su padre lo llamó Benjamín, que es hijo de mi mano derecha. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un altar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12, los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Fueron 8 minutos más o menos. Sí, 8 minutos, ahí lo veo. Bueno, sigan conmigo, mis hermanos, no se me vayan. Lo leímos para allá, ahorita que vayamos por partes, vayamos un poquito más fluido, ¿no? Pero miren, fueron 8 minutos leyendo 2 capítulos. La Biblia se lee en un año, leyendo 3 capítulos por día aproximadamente. Quiere decir que para leer la Biblia en un año solamente ocupas de 12 minutos de tu día, ¿no? Ahorita hicimos el experimento. Así que, ¿tenemos tiempo para leer la Biblia en un año? 12 minutos, no creo que diga: ay, no tuve 12 minutos en mi día para leer la Biblia. Lo digo porque a veces decimos eso: no, estuve tan ocupado, no pude leer. 12 minutos y la lees en un año, solamente para que lo tengas en consideración. Pero bueno, ahora sí, yendo a la sección que nos atañe hoy,
Yo creo que si le pusiéramos un título a esta predicación sería una serie de eventos desafortunados, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo justamente eso, cómo a Jacob le están ocurriendo todas estas cosas. Y cuando nosotros vemos historias en la Biblia, es muy interesante porque uno suele por lo general buscar esas historias que suenan bonitas, ¿no? Estas historias que tienen como un final feliz, ¿no? Entonces, suena bonita esa historia de Daniel, en donde Daniel es tirado en el pozo, pero bueno, los leones no se lo comen, ¿no? Entonces, hay un final feliz y está muy padre. O tenemos esta historia de los amigos de Daniel también, y son el tipo de historias que uno le cuenta a los niños, ¿no? Porque uno no le va a, como que uno no le gusta contar a los niños historias que no tienen un final bonito, o que suena bonito, o por lo menos Disney. Y luego tenemos a los amigos de Daniel que son echados en el horno de fuego, y bueno, tenemos al ángel de Jehová que va a proteger a los amigos de Daniel, y al final estos amigos de Daniel van a ser puestos otra vez en su lugar, en palacio, y el rey va a reconocer a los amigos de Daniel, si conoces esa historia en el libro de Daniel, que les pusieron nombres babilónicos a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y bueno, como que historias felices. Pero algo interesante es de que la vida real no es así. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente a la que todo le va bien y uno dice, qué padre, qué exitoso. Y hay gente a la que pues no le va como a este primer ejemplo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué habrá hecho esta persona que solamente le pasan cosas malas, ¿no? Nosotros vamos a ver la historia de Isaac, por ejemplo, la historia de Abraham. Entonces tenemos al abuelo de Jacob, que es Abraham, y vamos a ver de que él pasa tantos años sin poder tener un hijo, pero al final tiene un hijo. Y sí pasó cosas difíciles Abraham, pero si tuviéramos que compararlas a lo mejor con la cantidad de información que tenemos en cuanto a la vida de Jacob, pues yo creo que vemos que a Jacob le pasaron muchas cosas feas muy seguido, ¿no? Y nosotros tenemos un ejemplo en donde a lo mejor el final no fue tan feliz, y tenemos otro ejemplo en donde vemos de que al Señor, y de hecho vamos a ver cómo termina su vida, y su vida termina también con un poquito de aflicción, un poquito de paz al final, pero mucha aflicción. Y vemos estos dos ejemplos y vamos a ver de que ambos ejemplos van a ser ejemplos de fe, y vamos a ver de que a cada quien le va diferente en la repartición en esta vida, pero que lo que Dios le va a demandar a cada uno siempre va a ser lo mismo, y es confiar en Dios hasta el final. Y voy a hacerte un spoiler, estas secciones tratan de fe también. Hermano, pero las otras secciones, las otras veces que predicó era lo mismo. Sí, porque es el tema de Génesis, entonces no le puedo inventar otra cosa al texto. Te podría inventar 5 consejos prácticos que a lo mejor no está tratando el texto, pero el texto trata de la vida de fe. Y vamos a ver justamente eso. Porque si hay algo que me gustaría que nos preguntáramos en esta mañana es, ¿valdría la pena seguir a Dios si cuando terminas tu vida, al final nunca, o sea, absolutamente nada fue lo que siempre quisiste? Porque todos tenemos nuestros sueños, ¿no? Nuestros anhelos, cosas que nosotros quisiéramos lograr y alcanzar. Pero vamos a ver a este Jacob al final de su vida. Yo creo que vamos a ver su vida y vamos a decir, bueno, yo no quisiera que me pase esto o aquello o lo otro o cualquiera de las cosas que le pasó a Jacob. Y podrías decir de que tu vida valió la pena simplemente porque fuiste fiel al Señor hasta el final, porque buscaste al Señor hasta el final de tus días, independientemente de lo que haya pasado, independientemente de que tu vida familiar no haya sido lo que quisiste, o independientemente de que tu vida laboral no haya sido lo que quisiste. Podríamos decir de que la vida valió la pena simplemente porque buscaste ser fiel a Dios hasta el final. Entonces, quisiera que nos hiciéramos esa pregunta, porque vamos a ver en los siguientes capítulos de Génesis que la historia de Jacob no va a ser la típica historia de Disney. Va a ser una vida dura, difícil, llena de tragedias, y eso es lo que vamos a ver. Aquí un hombre que le ocurren muchas tragedias, pero sigue teniendo que buscar a Dios constantemente en su vida hasta el final de sus días. Y de hecho va a tener muchos encuentros con Dios en su vida, donde Dios va a hablar directamente con él, y siempre en situaciones de aflicción.
Entonces, en la primera parte, que ustedes vieron cómo empezó esta sección de capítulo 34, capítulo 35, vamos a ver de que Jacob tiene una hija, al parecer la menor de todos sus hijos. Entonces, imagínate, está el menor y el menor es la hija. Así que, ¿cómo te imaginas que han de haber tenido, ¿no? a la hija, ¿no? La cumiche, dirían en mi país. No sé, aquí es el ¿qué? El consentido. Entonces, está la niña y dice el texto de que ella fue a conocer a las otras chicas de la tierra de Canaán, ¿no? A lo mejor nos veríamos tentados en pensar, bueno, a lo mejor la enseñanza en este pasaje es que hay que tener cuidado, no dejes que tu hija se vaya allá a platicar con otras personas porque es peligroso. Y si debía o no debía platicar con otras chicas en la tierra, podríamos a lo mejor arguir que no, porque ya hemos visto cómo eran los cananeos. Pero la realidad es que a veces, si somos honestos, y no lo digo como un experimentado padre, sino como alguien que también fue hijo, hay cosas que los padres no pueden evitar que los hijos hagan. ¿Estamos de acuerdo? Así como tus padres no evitaron que tú hicieras muchas cosas. Entonces, si fue negligencia de Jacob, si no fue negligencia, si fue una cuestión de que a lo mejor no se le instruyó bien a ella en cuanto a que no debía andar con las cananeas o andar buscando con otros pueblos, no lo sabemos porque el texto no lo explica, o por lo menos no lo menciona de manera explícita si debía o no tener ese tipo de instrucción. Lo que sí sabemos es que pasó. Y la pregunta es, ¿qué hacer cuando pasó? ¿Y qué podría haber estado pasando por el corazón de Jacob cuando eso pasó? Porque, a ver, preguntémonos, ¿quién le dijo a Jacob que se quedara ahí en esa tierra? Dios le dijo a Jacob que se quedara en esa tierra. Dios le dijo, tú tienes que habitar aquí y yo te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Entonces, imagínate, Dios le dice a Jacob, yo te voy a dar esta tierra y tú tienes que permanecer aquí. Ahora, él como padre, ¿no? Y obviamente esto es especulación igual porque no lo dice el texto, ¿qué podría haber estado pasando por la cabeza de Jacob cuando pasa lo que pasa con su hija? A lo mejor algunas personas dirían, bueno, esto pasó porque Dios me dijo que me quedara aquí, ¿no? Si Dios no me hubiera dicho que yo me quedara aquí, entonces nada de esto hubiese pasado. Y lo interesante es de que la narrativa no nos da mucha luz ni acerca de lo que está pasando por la mente de Jacob, ni tampoco por qué Dina se fue a andar buscando amigas con las amigas cananitas. Mucho de eso no lo sabemos, pero lo que sabemos es que pasó. Pasó de que está este personaje Siquem, un príncipe, la ve, le gusta. Y miren, ninguna situación apartada de la realidad actual, porque esta es una de las razones por las cuales, chicas, miren, si tus padres te dicen, cuidado, ten cuidado cuando andes afuera con tus amigos, no te lo dice necesariamente por exageración, te lo dice porque pues, tus padres ya conocieron la vida, pero como dice Proverbios, la necedad está ligada al corazón ¿de quién? Del joven. Entonces mira, Proverbios dice que si tú eres joven por default, eres necio. Entonces, y eso nos aplica a todos. O sea, si alguien es joven, por default es necio. Por eso yo no entiendo a la gente que dice que quiere ser joven. Porque según Proverbios, si uno es joven, uno por default es necio. Más bien, según la Escritura, lo que deberíamos anhelar es la sabiduría. Así que mejor anhelemos ser sabios, no jóvenes. Pero bueno, eso, paréntesis nomás. Entonces, vemos de que pasa esto con Dina. Ella es violada, al parecer. Este chico abusa de ella, pero bueno, al final él quiere hacerse responsable. No quiere ser responsable de nada, simplemente quiere satisfacer sus deseos. Entonces, al final, si le gusta, va a pedir de que se le dé por esposa, así que su padre va a ir a hablar con Jacob. Esto sucede porque así se daba en la época, ¿ok? Los padres hacían el trato entre el intercambio de hijos, no es porque él no... Las cosas no funcionaban como hoy en día, ¿no? Los padres tenían injerencia en esa decisión, por eso es que él le dice a su padre, ve por favor y pídemela por mujer, porque así se manejaba en la cultura. Y lo interesante en el versículo 5 del capítulo 34
es que dice que cuando ocurre toda esta situación, la violación de Dina, dice, Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija. Entonces, él se entera, él se da cuenta, pero como sus hijos no estaban estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio. Y a lo mejor a primera instancia esto se nos haría una actitud como muy apática de Jacob. No es que él no le importa, sino que si somos honestos, él no podía hacer nada. ¿Okay? Es una persona anciana. Entonces, imagínate, él va a ir a pelearse con los de Siquem solito. ¿Qué va a lograr? Nada. Por eso dice, está solo y sus hijos estaban con el ganado. Entonces, ¿él qué es lo que va a esperar? Que vengan sus... porque para entonces ir a... ¿qué pasó aquí? Ahora, por cierto, esto es un paréntesis, solamente para que sepas, para que entendamos bien este versículo, el Salmo 127, verso 3 al verso 5, dice, un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Y míralo cómo termina, dice, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Bueno, solo para que sepas, el contexto de este versículo justamente son este tipo de situaciones, en realidad. ¿Por qué está diciendo el texto que tengas muchos hijos? Para que cuando vengas los enemigos tengas quien te defienda. En realidad ese es el contexto del pasaje. Así ya no suena tan romántico. Bueno, ese es el sentido, ¿no? Por eso él está esperando que vengan a sus hijos para que entonces se pueda ir a atender la situación. Y vamos a darnos cuenta que le va a decir a sus hijos, vamos a tener a Simeón y Leví, y ellos sí van a echar manos a la obra. Y lo que van a hacer es de que se van a fingir interesados en hacer el intercambio de su hermana y van a ir a hablar con el líder de Siquem y le dicen, bueno, no hay problema, nuestra hermana se puede quedar con ustedes y lo único que les pedimos es de que se circunciden. Mira qué mañosos que son. Y si se circuncidan, entonces nosotros vamos a poder emparentar. Mis amados hermanos, la circuncisión también era un tema de fe, ¿eh? Porque cuando Dios le dice, por ejemplo, cuando se circuncida a un niño, algo interesante es de que en el día específico en donde la Escritura dice que se debe circuncidar a un niño es el periodo de tiempo en donde sus índices de coagulación están más altos. Nunca más en su vida va a estar tan más capacitado para que se le sea circuncidado. Pero cuando Dios le pide eso a Abraham, cuando Dios le pide eso a otros personajes, por lo general ya lo hacen ya grandes. Y si algo les puedo decir es, bueno, no por experiencia, porque no me tocó, pero algo que les puede decir un médico más bien es que en realidad eso es algo delicado. ¿Okay? Alguien se puede morir por ese tipo de cosas. Así que la circuncisión también es un acto de fe. Pero bueno, aquí vamos a ver que se les pide esto a estos siquemitas, gente de Siquem, que se circunciden. Y dice el texto que al tercer día, cuando estaban en el mayor dolor, van a llegar los hijos de Jacob y van a arremeter contra la ciudad, no solos, al parecer también con otra gente. Ahora, el texto va a decir de que a Jacob le va a dar miedo porque ellos son más que Jacob y su familia. Así que eso nos muestra la condición tan vulnerable en la que puede estar un hombre en esas condiciones, ¿no? Por eso van a lograr matar a toda la ciudad. Pero nótese, porque uno diría, ya vieron los hijos de Jacob, ellos sí querían honrar a su hermana, ¿no? Ellos sí que Jacob no hizo nada. Bueno, primero que nada, Jacob no podía hacer algo. Y mira cuando los hijos de Jacob entran en acción, ¿qué es lo que dice el texto que ellos van a hacer? Dice versos 27 al 29, dice, después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos. Y mira lo que dice, saquearon la ciudad porque ellos habían deshonrado a su hermana. Pero ¿necesitas saquear la ciudad para recuperar el honor de tu hermana? ¿Verdad que no? Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres. ¿Realmente estaban preocupados por la honra de su hermana? También estaban buscando lo suyo propio, ¿no? Entonces, nosotros vemos a y esto es lo que
quiero que meditemos un poquito, porque al final estas historias nos deben llevar a reflexionar. La narrativa no siempre nos va a decir, y esta es la lección de toda la historia, no, la moraleja. Al final, las historias de la Biblia nos invitan a reflexionar en el sentido de que tú tienes a este hombre que está confiando en la palabra de Dios, tú tienes a este hombre que Dios le dice, tienes que permanecer en esta tierra, y ahora este hombre, por permanecer en la tierra donde Dios le dijo que permaneciese, resulta que su hija es violada y aparte él está tratando de seguir a Dios, pero él no ve que es, o sea, vamos a ver de que sus hijos no son hombres piadosos, que digamos. Entonces, sus hijos, vamos a ver de que son gente oportunista, son gente que, aquí podemos ver sanguinaria. De hecho, en el capítulo 49 de Génesis, Jacob va a proferir algo contra ellos justamente por esa actitud, por esa forma de ser de ellos. Pero aquí vemos que un padre esté intentando, porque Jacob también cometió sus errores, tampoco es que él es un santo, pero vemos que un padre sea alguien que está buscando a Dios, no garantiza que sus hijos sean como buenos o perfectos o que siempre estén buscando hacer la voluntad de Dios, o que incluso no manifiesten sus motivaciones personales, porque, y ahora, nosotros no somos tan diferentes a veces a los hijos de Jacob, porque a veces uno quiere darle tonalidad de piedad a cosas que no tienen nada que ver con piedad, ¿no? Por ejemplo, aquí, verso 30 a 31 dice, bueno, verso 31, ¿había de tratar a él a nuestra hermana como una ramera? Pareciera que están buscando el honor de su hermana, pero ya vemos que no solamente están buscando el honor de su hermana. De la misma manera uno, ¿no? Cuando uno quiere justificar su pecado, uno le quiere dar un tinte ¿de qué? De piedad. Así uno quiere justificar cuando se le pone una situación difícil en el trabajo, en donde uno pues tiene que decidir entre honrar a Dios o a lo mejor hacer algo que no es legal. Así uno tiene que luchar, o sea, uno a veces intenta justificar, el joven intenta justificar también el tipo de persona con la cual él se quiere juntar, entre otras cosas. Uno siempre quiere justificar ¿qué? Su propio pecado. Y vemos a este hombre que tiene estos hijos y uno dice, ¿y sabes qué es lo interesante? Que este capítulo 34 ocurre inmediatamente después de ¿qué? Inmediatamente después de que él se había reconciliado, al parecer reconciliado ¿con quién? Con Esaú. Y justo después, porque esto es lo interesante, todos estos eventos ocurren justamente dentro del contexto de dos bendiciones. Entonces, historia anterior, el ángel de Jehová va a bendecir ¿a quién? A Jacob. Lo bendice. Y ahorita vamos a entrar en el capítulo 35 y va a haber otra bendición. Entonces, la lógica de uno luego es como que, bueno, si Dios bendijo a Jacob, entonces todo le va a ir como. Pero nos vamos a dar cuenta que Dios bendiga a alguien no significa que todo le va a ir bien. Porque estas historias están entre dos bendiciones. ¿Y sabes lo que va a ocurrir después de que terminemos estos capítulos hoy? La situación con José, su hijo. O sea, nos damos cuenta cómo el texto nos lleva así. Nos lleva así, la historia de Jacob nos lleva así. Es como que, pero ya fue bendecido, de seguro ahora todo le va a ir bien. Y violan a su hija. Y luego va a volver a ser bendecido. Y luego las cosas que vamos a ver ahorita. Entonces, no se trata de ser pesimistas, pero como dice un personaje, no se trata de pesimismo, se trata de ser un optimista bien informado. Eso está en una caricatura, por cierto. Pero bueno, esa es la realidad de lo que puede ser la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida en donde Dios nos asegura que todo nos va a ir bien, donde nuestros hijos van a hacer lo que nosotros queramos o nosotros no vamos a terminar así. Nosotros podemos llegar a terminar haciendo cosas que nunca imaginamos que haríamos. Y el punto es, si podría llegar yo al fin de mi vida y ver hacia atrás, y aunque absolutamente nada fue lo que en mi humanidad yo hubiese querido decir, esta vida valió la pena porque estuve buscando a Dios hasta el final. De eso se trata la vida de los patriarcas, de eso se trata la vida de estos hombres, que son hombres con pecado, con maldades, con deseos pecaminosos, pero que Dios va trabajando en ellos.
Después vamos a ver de que dice que Jacob vuelve a Betel. Betel es este lugar que se llama casa de Dios, en donde él tiene una visión, donde dice que había una escalera y hay una canción que ángeles bajaban, ángeles subían. Y el punto es de que ese lugar es un lugar de conexión entre el cielo y la tierra. Y antes de ir ahí, miren lo que dice Jacob. Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acerca de la familia de Jacob? ¿Qué había dentro de la familia de Jacob? Todo de idolatría, ¿todos seguían a Dios? No. Y no solamente eso. Nosotros vimos ya en capítulos anteriores que la mujer que él amaba, que es Raquel, es la que llevó ídolos. ¿De dónde los llevó? De la casa de su padre. Y miren, si Jacob les dice quiten los dioses extranjeros, es porque algo sabía Jacob también. Jacob sabía que su casa, ¿qué? Pues no andaba buscando verdaderamente a Dios. Y él está animando a su familia a que sigan al Dios verdadero, quiten a todos estos dioses. Pero adivina qué, pues al final esto es un encuentro personal con Dios y cada quien tendrá su historia con quién, con Dios. Y qué difícil es tener que lidiar con cosas que nosotros no podemos controlar, con cosas que nosotros no podemos manejar. Hay gente que nosotros amamos, que deseamos lo mejor para esas personas, pero que ellos no necesariamente buscan lo mejor para ellos mismos. Sí. Y qué difícil es tener que lidiar con ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hay familia que está viviendo vidas destructivas, cuando hay familiares que sabemos que están viviendo vidas alejadas del Señor y nosotros queremos hacer algo, pero sabemos que ¿qué? Que no podemos. Ahora, Jacob sí les va a decir: quiten los dioses extranjeros del medio de ustedes. Y los van a quitar, y vamos a ver de que en esta sección ellos los van a esconder. Pero lo interesante es, no porque ellos los hayan entregado, significa que han salido ¿de dónde? Porque eso es un encuentro personal con el Señor. Y él tiene que confiar en Dios, Jacob tiene que confiar en la promesa de Dios, en que se va a cumplir lo que Dios ha dicho, pero van a ocurrir una serie de eventos en donde él no puede controlar nada, en donde él no puede asegurar nada. Y lo único que puede hacer es simplemente seguir obedeciendo lo que Dios le dijo. Y Dios le dijo: permanece en esta tierra y ahora vete a Betel, pero sigue en la misma tierra. Y Dios le va a ir mostrando cosas. Vamos a ver cómo Dios lo protege. Dice: entregaron pues a Jacob, verso 4, todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, que dicho sea de paso, es un poquito la escena que tenemos en Éxodo 32 con el becerro de oro. De hecho son el mismo tipo de materiales que entregan para que se haga un becerro de oro. Y Jacob les escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Entonces van a dejar los ídolos ¿en dónde? En Siquem, en esta ciudad en donde han violado a su hija. Ellos van ahora a viajar a Betel. Y es interesante ver cómo Dios obra en la historia, o sea, ver cómo situaciones o lugares que podrían a lo mejor traer recuerdos negativos por situaciones, Dios puede cambiar esas cosas, porque cuando nosotros vamos avanzando en la historia, ahí mismo en el Pentateuco, que ya dijimos que es una obra completa, Dios va a mandar que esa ciudad sea una ciudad de refugio. Entonces algo interesante es que en ese lugar en donde una de las hijas de los patriarcas de la historia de Israel es violada, Dios dice: esa va a ser una ciudad de refugio. Esa va a ser una ciudad en donde aquella persona inocente va a poder huir y entonces ahí encontrar protección y cuidado. Entonces es como paradójico, ¿no? Y uno diría: a lo mejor Dios utilizaría ese lugar en donde nunca ha ocurrido nada y nadie relacione cosas feas con ese lugar. No, Dios va a utilizar el lugar en donde todo Israel sabe que una hija de los patriarcas fue violada para decir: y ahora ustedes van a ir a ese lugar que marcó la historia de su pueblo, para que entonces ahora ustedes busquen ahí refugio. El que es inocente de un asesinato, busque ahí refugio. Y es interesante, eso nos habla incluso de la forma en la que Dios actúa
no solamente en la historia, sino en nuestra historia y en nuestras vidas. Y cómo Dios puede utilizar cosas que a lo mejor en el pasado fueron negativas, ¿para qué? Para cosas mejores. Y de eso se trata, poder ver estas historias y cómo Dios actúa y cómo al final estos personajes tienen que buscar ser fieles a Dios hasta el final. Vamos a ver que verso 6, llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, que esto es la casa, bueno, el Dios de la casa de Dios, el Betel, el Dios de la casa de Dios, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Entonces, él va a este mismo lugar en donde se encontró con Dios cuando estaba en una situación similar, huyendo, escapando, y dice de que el temor de Dios iba a ser puesto sobre los mismos cananitas para que no ataquen a Jacob. Después de que él llega ahí a Betel, dice cuando Jacob volvió, verso 9, de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y le bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, que en realidad esto ya se lo había dicho en el encuentro con el ángel, ¿se acuerdan? Sino que tu nombre será Israel, que significa que él ha peleado con Dios, o el que contiende con Dios. Y le puso el nombre de Israel. Y bueno, y el ángel de Jehová le va a decir, y has vencido. Y mi hermano Miguel hizo una excelente exposición de este pasaje. Dice, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. O sea, le recuerda la promesa que Dios le ha hecho a sus antepasados. Una nación y multitud de naciones vendrá de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. Y la tierra que les di a Abraham, a Isaac y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó. Y entonces ahora tenemos esta bendición, y es lo que les digo, ¿no? Tenemos la bendición del ángel, ahora tenemos otra vez esta bendición después de otro evento desafortunado, y uno se imaginaría que de aquí en adelante todo es perfecto, ¿no? Y empieza a obtener territorios de la tierra que Dios le prometió, y empieza a prosperar y a ser bendecido, y se muere feliz, lleno de nietos, sin aflicción, porque así son las historias de Disney. Pero luego, ¿qué ocurre? Dice el texto que una de sus esposas, Raquel, va a dar a luz. Y va a dar a luz a su segundo hijo. Y resulta que se empiezan a dar una serie de complicaciones. Oye, pero Dios acaba de bendecir a Abraham. ¿Y qué le acaba de decir? Multiplícate, sé fecundo. Y pues probablemente hizo caso al mandato de Dios y dice, pues hay que multiplicarnos, ¿no? Y llama a su esposa Raquel. Y Dios me dijo que hay que multiplicarnos. Y ahora que su esposa va a dar a luz a un segundo hijo, siendo que esta esposa antes había tenido problemas para tener hijos, ahora por el hijo que va a tener, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ella va a morir. Y no solamente va a morir, sino que ¿sabes qué es lo interesante en la historia? Lo interesante en la historia, paréntesis, Deuteronomio capítulo 6, ¿qué es lo que dice? Vamos a irnos juntos, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 6. Hermano, te estás yendo por las ramas. Sí, pero sígueme, por favor. Mira lo que dice Deuteronomio. A mí esto es lo que me llama mucho la atención y lo que yo luego pienso, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Dame sabiduría. Porque dice de la siguiente manera, Deuteronomio 6:4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de los hijos? ¿Quiénes les van a enseñar a los hijos? Bueno, simplemente digo porque estudiar teología no es para los teólogos, es para todos los creyentes. Porque ¿a quién le van a preguntar los hijos?
Entonces, cuando los hijos les hagan preguntas a los padres, ¿quiénes tienen que responder? El pastor, el líder de jóvenes. Por eso todos tenemos que, si queremos cumplir el mandamiento, ¿verdad? Porque eso no lo mandé yo, lo está mandando Dios. Pero mira lo interesante, dice, ¿se las vas a enseñar en cuándo? En todo momento. Por eso yo no entiendo a las personas cuando dicen, ay, ahorita es tiempo de familia, no tiempo de Biblia. Ahorita es tiempo de cotorreo, no de Biblia. Pero aquí que dice que va a ser, ¿cuándo que se las vas a enseñar a tus hijos? Entonces ahí no dice, mira, es que aquí hay tiempo de cotorreo y tiempo de... Pero como que no sé por qué a veces pensamos así. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Cuando dice que les enseñarás estas cosas a tu familia, yo me pregunto, ¿aún le tengo que enseñar lo feo? ¿Aún le tengo que enseñar estas historias en donde se muestra la realidad en el corazón del hombre? ¿Aún le tengo que enseñar cuando vemos, obviamente todo tiene su tiempo, ¿verdad? Es un proceso, no digo que a un bebé le empieces a hablar de violaciones, pero tarde o temprano hay que hablar de eso, ¿no? Y de decir, ¿ves a estas personas? Esta es la realidad del hombre. Y es meditar en cómo en medio de la oscuridad y de la decadencia humana Dios puede hacer ¿qué? Dios puede hacer cosas mejores y Dios puede trabajar en ti y en mí porque no somos diferentes a estas personas. Simplemente que a lo mejor no nos hemos conocido tal cual somos, pero nosotros también somos como estos personajes que vemos aquí. Entonces, bueno, eso como paréntesis, pero bueno, ahora vemos que va a morir la mujer amada de Jacob. Y resulta que va a tener estas complicaciones al momento del parto, ¿no? Esto pasa, le pasa a algunas mujeres, y más en la antigüedad cuando no habían el tipo de cuidados que hoy se tienen al momento del parto. Pero lo interesante es de que Jacob va a atender al mandato de Dios de multiplícate, sé fecundo, y ahora su esposa va a dar a luz un hijo, y ahora su esposa va a morir. Entonces nota, Dios te dijo, quédate en esta tierra, y en la tierra que Dios te dijo, quédate, ahí es violada tu hija. Y ahora Dios te dice, multiplícate y sé fecundo. Y ahora te multiplicas y vas a ser fecundo. Y ahora por obedecer al mandamiento, ¿qué va a pasar con la mujer que amas? La vas a perder. Y lo interesante también es que cuando Raquel tuvo a su primer hijo, José o la raíz de José viene de Yasaf. Y bueno, ¿qué significa eso, no? La razón por la cual le pone ese nombre es porque ella, cuando tiene a su primer hijo, ella dice en su corazón que Dios me conceda otro. ¿Okay? Entonces, cuando ella tiene su primer hijo, ella dice, bueno, se va a llamar José porque Dios me va a conceder otro. Y cuando Dios le responde lo que ella quería, porque ¿qué es lo que le va a decir ella a Jacob? Dame hijo o si no me muero. Entonces ahora tiene a su hijo, y cuando tiene a su hijo, le pone que Dios me conceda otro, y cuando Dios le responde y le dice, bueno, ¿quieres tu otro hijo? ¿Qué va a pasar con ella? Va a morir. Y una vez más, la pregunta, si obedecer a Dios, si que Dios te pida lo que te pida, ¿no? Nos pida lo que nos pida, y créanme, mis hermanos, cuando yo estaba leyendo estos pasajes, yo decía, Señor, ¿por qué me pides que yo predique de estas cosas? Porque uno al final se tiene que hacer la pregunta, Señor, ¿y si yo fuera esta persona que está aquí? Y si yo por obedecerte tuviera que entregar cosas, y si yo por obedecerte tuviera que presenciar que en mi familia o que en mi alrededor o que personas que yo amo suceden situaciones, ¿seguiría estando contento de que estoy obedeciéndote o siguiendo tu voluntad? Y no solamente eso, no solamente muere la mujer que él ama, sino que dice, verso 14, todavía estoy en tiempo, dice, entonces Dios, perdón, ya me perdí, aquí estoy, verso 19, perdón, dice, murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y luego dice, y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y algo interesante es que
Ya dijimos, no, Raquel es la mujer que él amaba. Y pobrecita Lea, ¿no? Que es la no tan amada, digamos así, ¿no? La no tan amada. Y se muere la que él ama. Y se acuerdan en la predicación acerca de esta parte en donde Abraham va a comprar la tumba de Macpela, de los mismos cananeos, ¿se acuerdan? Y de que es un monumento hasta el día de hoy y que ciertamente es un monumento que nos recuerda la fe de estos patriarcas. Salud. Y ahí se tenía que enterrar ¿a quién? Exactamente. Entonces, Jacob con su esposa, Isaac con su esposa Rebeca, pero Jacob tiene dos. Entonces, ¿a quién metemos en la tumba? A las dos. Lo interesante es de que se muere la mujer que él ama y pues va a estar en otro lado, no tan lejos, a unos kilómetros de distancia. Pero nosotros vamos a encontrar, de hecho, en Génesis 49, versos 29 al 33, dice, esto ya es al final de la vida de Jacob, después les ordenó y les dijo, voy a ser reunido a mi pueblo. Ya cuando aparte le pasó lo de que va a perder a José y todo esto, voy a ser reunido a mi pueblo, o sea, ya me voy a morir. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el hitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón, el hitita, para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté a Lea. Entonces, no aparece en el resto de la historia cuando muere Lea. Simplemente tenemos esta referencia que ahí sepulta a Lea, porque solamente Lea va a ser sepultada ahí. Entonces, cuando Jacob termina su vida, ¿va a ser sepultado con la mujer que él quería? No. Pero sí es la mujer por la cual viene la simiente, la descendencia, por quien viene Cristo. Y esto es muy importante. O sea, interesante ver quiénes están en la tumba. Esta serie de descendientes por quien viene ¿quién? La simiente prometida, el redentor del mundo, el salvador del mundo. Y Dios le da a Lea justamente para que por ellos venga el Salvador, Cristo. Pero era algo que Jacob quería. Entonces quiere decir de que lo que Jacob quería no es superior a los planes de Dios. Y eso es lo que a veces tenemos que preguntarnos nosotros. Lo que yo quiero, lo que yo anhelo, ¿es superior a lo que Dios quiere de mí o lo que Dios pide de mí? Si Dios me demandara que yo entregase absolutamente todo de mi vida, mis sueños, mis anhelos, mi comodidad, si mi vida familiar no sea lo que yo quisiera, pero lo tengo que hacer con tal de obedecer a Dios, ¿estaría dispuesto a entregarlo? Porque qué padre que le tocó a él y no a mí. Y es ahí donde a mí me da miedo predicar de estas cosas. Pero vemos de que no todas las historias son finales felices, aunque esto ciertamente trae un bien mayor, porque por ellos viene el Salvador. Pero notemos cómo Dios está tratando con estos hombres. Y luego verso 22, ya casi terminamos, siguiente evento desafortunado. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén es su hijo mayor, fue y se acostó con Bilha, que dicho sea de paso, ¿quién se acaba de morir? ¿Quién es Bilha? La sierva de Raquel. Entonces ahora viene el hijo mayor y esta cuestión de que se acostó con Bilha no necesariamente parece ser simplemente una cuestión de lujuria, ¿no? Como de, ay, me gusta Bilha y me voy a meter con ella, ¿no? Digo, igual podría ser, pero por el contexto parece ser que esto es un desafío a la autoridad de Jacob. Es un desafío a la autoridad de Jacob y esto lo vemos también, por ejemplo, en la historia de David y Absalón. No sé si alguna vez han escuchado esta historia, pero Absalón, que es uno de sus hijos, se va a rebelar y va a tratar de tomar el trono de su padre David, se va a acostar con las mujeres de su padre. Y de hecho lo va a hacer de manera pública, como para que todo el pueblo sepa, Absalón verdaderamente está en contra de ¿quién? De su padre David. Entonces, esta situación en donde Jacob, que dicho sea de paso, cuando Jacob toma a Bilha por concubina,
es probable que Rubén habría tenido como entre unos 4 y 6 años. O sea, cuando Bilha empieza a ser concubina de Abraham. ¿Por qué? Porque Lea tiene a Rubén, Simeón, Leví y luego viene Judá. Y después de que tiene Judá es que Raquel va a decir, si no me das hijos, me muero. Y como ella no tenía hijos, ahí es cuando le da a Bilha. Así que ya hay 4 hijos, muy probablemente cuando Jacob toma a Bilha como concubina, si todos fueron seguiditos, pues entonces por ahí hay unos 4 años. Si se esperaron un poquito más, no, digamos un rango, ¿no? 6 años o a lo mejor más. Pero es un niño, que dicho sea de paso, a esa edad es cuando se empieza a formar la memoria a largo plazo. Pero bueno, o más la memoria a largo plazo. Vemos de que ahí es cuando toma a Bilha por mujer, y Rubén lo que va a hacer es tomar a esta mujer, que la que se acaba de morir utilizó como instrumento para competir con la madre de Rubén. Entonces, ahora se va a meter con ella y parece que el problema es una cuestión de desafiar el liderazgo de Jacob, porque Rubén es legítimamente el que tomaría el liderazgo en la familia por ser el primogénito. Y el problema no es que él no tuviese ese liderazgo, sino de que él está queriendo tomarlo antes de tiempo y lo está haciendo profanando el lecho de su padre. Entonces aquí tenemos a su hijo primogénito que está desafiando la autoridad de su padre y lo está deshonrando metiéndose con su esposa. Y también de alguna manera nos recuerda cómo Jacob intentó tomar el liderazgo de la familia también por sus propios medios, ¿no? Y entonces, tú has o yo he vivido una vida de cierta manera, Dios ha trabajado en nosotros, uno empieza a buscar hacer las cosas bien, seguir al Señor, en el caso de Jacob, confiar en que Dios le va a dar esa tierra. Y tú esperarías que entonces, una vez más, tus descendientes siguen el ejemplo de esa persona que Dios está ahora formando en ti. Pero resulta que se van manifestando y revelando la realidad del pecado en cada uno. Entonces Dios está bendiciendo a Jacob, pero eso no le está asegurando que su descendencia sea lo que él quiera o lo que él esperaba. Y luego la historia va a terminar con la mención de quiénes son los 12 hijos, los 12 hijos, los 12 hijos de Jacob. Y luego tenemos la muerte de su padre Isaac. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, de donde donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años. E imagínate, cuando Jacob engañó a su padre, ya Isaac pues estaba cieguito, ¿no? Así que imagínate cuántas décadas vivió aún en esa condición donde ya ni siquiera podía ver bien. 180 años. Y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo, anciano, lleno de días. Sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Y ahora tenemos pues esta parte en donde él ahora tiene que ir a atender la muerte de su padre junto con su hermano Esaú. Al parecer no hubo ningún conflicto entre ellos para poder enterrar juntos a sus padres. Y aquí yo me voy a saltar un poquito, porque quiero que vayamos a Génesis 47:9. Génesis 47:9, que dice, esto es cuando ya Jacob llega a Egipto, porque el próximo evento desafortunado para el que nos tenemos que preparar es para la aparente muerte de José. Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Y nótese cómo los describe Jacob: pocos y malos han sido los años de mi vida. O sea, imagínate terminar tu vida de esa manera, pudiendo ver al final de tu vida y decir, pues ¿cómo fue tu vida? Pues corta y mala. Sí, está feo, ¿no? O sea, terminas tu vida diciendo, ¿cómo estuvo tu vida? Pues tengo 45, o sea, pensando en lo que sería algo joven, o sea,
fuera del promedio, ¿no? Antes, 45. ¿Y cómo te fue? Pues horrible. Mis hijos no veo que andan como Dios quiere. Y intentaron matar a uno de sus hermanos. Una de mis hijas fue violada. Pasé mucho tiempo de mi vida peleándome con mi hermano. De salud, pues cojeo hasta el día de hoy, porque Jacob, aparte de salud, no estaba a lo mejor, ¿no? Cojeo hasta el día de hoy. Entonces tu vida fue un fracaso. ¿Podría yo decir no? Porque tengo la confianza que busqué al Señor hasta el fin de mis días, independientemente de lo que haya sido el resto de cosas. Porque hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero lo que nos toca a nosotros es ser fiel hasta el final y terminar esta vida buscando obedecer al Señor. En el caso de Jacob, físicamente no estuvo bien, cojeaba. Ultrajaron a su hija. Sus hijos no siempre caminaron como él quisiera, ¿no? En el caso de Rubén se mete con Bilha, Simeón y Leví. Pues vamos a ver que son asesinos y no necesariamente estaban muy preocupados o por lo menos solamente por la dignidad de su hermana. No va a morir en la tumba con la mujer que amaba y va incluso al final de sus años creer que ha perdido a uno de sus hijos. Pero él va a morir, y eso vamos a ver al final de Génesis. Él va a morir con la confianza de que Dios va a cumplir sus promesas. Acompáñenme a orar, mis amados hermanos.